Perdí a mi esposo, mi bebé y mi mejor amiga en un año. 2 años después, sanando, me enamoré del viudo de mi amiga. Hola a todos. El inglés no es mi idioma nativo, así que me disculpo de antemano por cualquier error que pueda cometer. Yo, 32 años, mujer, me enamoré del esposo de mi mejor amiga fallecida y 6 años hombre este verano. Sé que suena terrible, pero por favor permítanme explicarlo. Pero primero, un poco de contexto. Y sí, prepárense para quedarse un rato. Mi mejor amiga fallecida, llamémosla Amber, y yo nos conocíamos desde la escuela primaria. Cuando me mudé a la secundaria, conocí a otra amiga, llamémosla Úrsula. Úrsula y Amber ya eran mejores amigas cuando conocí a Úrsula, así que me convertí en la tercera del grupo. 2 años antes de terminar la secundaria, Úrsula se mudó a otra ciudad, lo que hizo que Amber y yo nos acercáramos aún más. Fuimos testigos del inicio de nuestras relaciones con quienes serían nuestros futuros esposos. Ambas comenzamos a salir con nuestros futuros esposos más o menos en el mismo año, y ambas relaciones eran a distancia. Mi esposo, en ese entonces novio, llamémoslo Adam, estudiaba en otra ciudad, y el esposo de ella, entonces su novio, llamémoslo Thomas, estudiaba en otro país. Nos apoyábamos mutuamente, aunque nuestra amistad también era a distancia, ya que estudiábamos en países diferentes. Yo estaba en nuestro país de origen y ella en un país vecino. Perdí el contacto con Úrsula por un tiempo, pero después de que nos graduamos de la universidad, las tres volvimos a estar juntas en nuestra ciudad natal, junto con nuestros entonces novios, luego esposos. El esposo de Úrsula, llamémoslo Patrick, también salía con ella desde la escuela. Justo después de graduarnos, Thomas le propuso matrimonio a Amber y unos meses después, Patrick y Úrsula se comprometieron. Medio año más tarde, Adam me propuso matrimonio a mí y todas celebramos nuestras bodas en el mismo año. Todos éramos felices. 2 años después, Amber y Thomas decidieron mudarse a otro país. Ese mismo año, Adam y yo nos mudamos a otra ciudad, mientras Úrsula y Patrick se quedaron en nuestra ciudad natal y tuvieron un hermoso hijo. Para dar un poco de contexto, nuestros esposos no eran mejores amigos, ni solían pasar el rato juntos fuera de nuestras reuniones grupales, pero se divertían cuando estábamos todos juntos. Por eso es importante entender que cuando todos nos mudamos a diferentes lugares, nuestra comunicación volvió a ser a distancia. Nuestros esposos se veían entre sí alrededor de una vez al año, al igual que nosotras, ya que es difícil para las parejas casadas reunirse. Yo era más amiga de Patrick que de Thomas, porque cuando Amber y Thomas se mudaron al extranjero y nosotros aún no nos habíamos mudado, solía visitar a Úrsula y Patrick en su casa. Thomas y yo teníamos de qué hablar, podíamos reírnos de buena lana y felicitarnos en las fiestas, pero no éramos particularmente cercanos. Otros 2 años después pasé por un periodo muy oscuro. Mi esposo murió, sufrí un aborto espontáneo por el estrés y casi pierdo a mis padres, aunque por suerte ahora están bien. El golpe final llegó unos meses después, cuando nos informaron que Amber y su bebé murieron durante el parto. Fue un verdadero shock. 4 eventos terribles en un año, 3 de los cuales me devastaron tanto que apenas podía funcionar. La última vez que vi a Thomas fue en el funeral de Amber, pero no recuerdo mucho porque simplemente estaba existiendo, no viviendo. 1 año después del funeral de Amber, con la ayuda de mi familia y amigos, finalmente decidí ir a terapia porque mis padres vivían con el miedo constante de que yo siguiera a mi esposo y a mi amiga. Amo profundamente a mis padres y no quería causarles dolor, así que acepté ir a terapia. No creía que me ayudaría, pero después de otro año, emprendí un viaje en solitario para redescubrirme. Vale la pena mencionar que cuando Amber y mi esposo aún vivían, Adam y yo visitamos a Amber y Thomas en su país, donde conocimos a sus amigos locales y nos hicimos cercanos a ellos. 2 de las amigas locales de Amber, Elizabeth y Sasha, nos apoyaron a Úrsula y a mí después de la muerte de Amber. Y cuando me embarqué en mi viaje en solitario, me alojé con ellas durante el camino. No vi a Thomas en ese momento, ni quería verlo, ya que solo nos habíamos recordado mutuamente el dolor de la pérdida. Así fue como comencé mi nueva vida, con viajes y redescubriéndome en mi nueva situación. Todavía lloraba por las noches, pero sentía que el dolor se asentaba lentamente en lo profundo. Por supuesto, nunca se irá del todo, pero aprendí a vivir con ello. A vivir de nuevo, a ser feliz de nuevo, a divertirme, a ser amigos y a amar de nuevo. Otro año después, me atreví a tener mi primera cita, y 1 año más tarde comencé una relación con un colega, llamémoslo Neil. Desafortunadamente, nuestra relación no era tan bonita como parecía, y al principio no noté las señales de alerta, pero una vez que lo hice, la terminé de inmediato. La relación duró casi 6 meses. Esto nos lleva a junio de este año. Elizabeth, la amiga de Amber del extranjero, sugirió que hiciéramos un tour por Italia. Después de revisar nuestros horarios y finanzas, reservamos las fechas para aproximadamente 1 semana a finales de julio y principios de agosto. 1 semana después me informó que Sasha, la otra amiga, y sus esposos también querían unirse. Nos emocionamos. Cuantos más, mejor. A principios de julio, un par de semanas antes del viaje, volví a mi ciudad natal para visitar a mis padres y familiares. Ese día, caminaba hacia la casa de mi abuela y me detuve en el supermercado para comprar algo de postre. Imaginen mi sorpresa cuando alguien me tocó el hombro
y al darme la vuelta vi a Thomas. Honestamente sentí un torbellino de emociones que al principio fue difícil de entender. Había alegría por verlo, dolor por el recordatorio del pasado y torpeza por el encuentro inesperado. Al principio no lo reconocí, al igual que él no me reconoció a mí, como descubrimos después. Intercambiamos información sobre nuestras nuevas vidas y supe que él también estaba visitando a sus padres. Se sintió como si nos estuviéramos conociendo de nuevo. Yo tenía prisa por llegar a casa de mi abuela, así que nos despedimos rápidamente, expresamos lo felices que estábamos de vernos y seguimos caminos separados. Pensé que sería la última vez que lo vería, pero unas horas después me escribió diciendo que realmente se alegraba de haberme visto y que no le importaría volver a reunirse, no solo conmigo, sino también con Úrsula y Patrick. Como pueden imaginar, después de la trágica muerte de Amber, cortó lazos con todos los cercanos a ella, incluso con sus padres, salvo por los amigos del país en el que vivían, donde él aún reside. Úrsula, al igual que yo, se sorprendió por la reaparición de Thomas en nuestras vidas. Pero aceptamos su propuesta de reunirnos. Al día siguiente, nos reunimos en casa de Úrsula y Patrick. Lo juro, las 2 primeras horas de esa reunión fueron dolorosamente incómodas. Úrsula y yo tratamos de mantener la conversación, pero el silencio de Thomas nos atravesaba. Luego, después de 2 horas, una vez que el alcohol había aflojado la lengua de Thomas, estábamos tomando vino lentamente, finalmente se abrió con nosotras y compartió que había regresado a nuestra ciudad natal por una razón. Había pasado todos estos años reprimiendo su dolor, ahogándolo en el trabajo, el deporte, los videojuegos, y luego comenzó a salir de fiesta y a tener citas con mujeres al azar, apenas viendo o hablando con sus amigos y su familia. Había escuchado algo al respecto, pero nunca le pedí detalles a Elizabeth ni a Sasha. A principios de este año, por accidente, se topó con mi cuenta de Instagram. Él había eliminado su cuenta justo después de los eventos trágicos, y al restaurarla creó una nueva, y vio que yo estaba en una relación feliz, o eso parecía en Instagram. Inmediatamente se sintió inadecuado, considerando que habíamos pasado por tragedias similares, pero yo había aprendido a vivir de nuevo, mientras él solo estaba quemando su vida, gastándola principalmente en trabajo, mujeres al azar y alcohol, en sus propias palabras. De cierta forma, eso fue una llamada de atención, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Thomas comenzó terapia, reanudó la comunicación completa con sus amigos, luego con su hermana y sus padres. Lo más difícil fue finalmente reconocer y aceptar sus sentimientos y emociones sobre la trágica pérdida de su amada esposa y su hijo recién nacido. Pasó semanas visitando lugares que eran especiales para ellos y llorando. Luego, finalmente tuvo el valor de hablar y pedir disculpas a los padres de Amber, quienes habían sido como segundos padres para él. Esta es la razón principal por la que regresó a nuestra ciudad natal. Pero, desafortunadamente, todavía no había logrado visitarlos. Lo intentó durante 2 semanas, pero cada vez se dio la vuelta a mitad de camino. Todos lloramos. Después de calmarnos, dijo que había planeado visitar a Úrsula y Patrick, pero no esperaba verme. Incluso lamentaba haber sugerido la reunión, pero al final se alegró de que haya sucedido. Úrsula y yo le ofrecimos acompañarlo a visitar a los padres de Amber, ya que solíamos visitarlos con frecuencia. En el día acordado, Úrsula no pudo ir porque su hijo menor se enfermó, así que Thomas y yo fuimos solos. Tan pronto como cruzamos la puerta, los ojos de la madre de Amber se llenaron de lágrimas, y los nuestros también. Sus padres no estaban enojados en absoluto porque lo entendían completamente. Pasamos un tiempo muy emotivo juntos, llorando, recordando todos los buenos momentos con Amber, luego riendo, luego llorando de nuevo, y así sucesivamente hasta la medianoche. Después de agradecer a los padres de Amber y despedirnos, Thomas se ofreció a acompañarme a casa. En el camino a casa de mis padres, pasamos por un edificio alto donde a los adolescentes solía gustarles pasar el rato en el techo. Él dijo que quería hacer algo y necesitaba mi apoyo una última vez. Acepté y subimos al techo. Allí, sacó una carta de su bolsillo que resultó ser una carta de despedida para Amber. No pude contener las lágrimas mientras él hablaba en voz alta al cielo, a las estrellas y a ella. Después de leer la carta hasta el final, la quemó y esparció las cenizas al viento. Descendimos en silencio y con el mismo silencio me acompañó a casa, donde nos despedimos y seguimos nuestros caminos. Una semana después me volvió a escribir. Me agradeció por mi ayuda y dijo lo orgulloso que estaba de mí. Le respondí de la misma manera. Y luego dejamos de hablar de nuevo por unos días hasta que noté que me había seguido en Instagram. Le devolví el seguimiento y unas horas después me envió un mensaje preguntando: ¿Es cierto que vas a hacer un tour por Italia con mis amigas? Le respondí que sí, que iría. Simplemente nos deseó un buen viaje, ya que faltaba menos de una semana para la gira. Seguimos chateando sobre varios temas y comencé a sentirme como antes, cuando reíamos juntos por tonterías. Un par de días antes de las vacaciones, tuvimos nuestra primera llamada y hablamos casi toda la noche. Como mencioné antes, sentía que nos estábamos conociendo nuevamente desde cero. Y entonces llegaron las fechas del viaje. Todo el grupo se reunió en Milán y luego fuimos en coche a Nápoles.
Para nuestra gran sorpresa, Thomas nos esperaba allí. Su tío vivía en Nápoles y amablemente nos ofreció su casa por unos días. Ya fuera por la magia de Italia o porque simplemente nos sentíamos cómodos el uno con el otro, pasamos todos esos días juntos, hablando, bebiendo, riendo. Tuvimos 3 días increíbles en Nápoles. Luego fuimos a Sicilia por un día y después a Florencia por 4 días. Fue en Florencia donde ocurrió algo que ha estado atormentando mi conciencia. Las parejas casadas del grupo ya estaban cansadas de tanto turismo para la tercera noche en la ciudad, pero Thomas y yo aún queríamos seguir explorando, así que salimos a caminar cerca de nuestro hotel. Después de 2 horas, estábamos cansados, así que nos sentamos en un banco con vista al río Arno. Durante todo el viaje, no habíamos estado a solas hasta esa noche. La atmósfera de la velada llevó a una conversación más íntima y compartimos nuestros miedos sobre las relaciones. Hablamos sobre cómo nuestras futuras parejas tal vez nunca entenderían que siempre amaríamos a Amber y a Adam, porque literalmente fueron los amores de nuestras vidas y que siempre habría un lugar para ellos en nuestros corazones. Es difícil de explicar, pero creo que las personas que han perdido a seres queridos lo entenderían. Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que ya no lo veía como el esposo de Amber. Desde ese momento era un hombre aparte para mí y me sentía atraída por él. Me horrorizaban mis propios pensamientos y me levanté apresuradamente, ansiosa por regresar al hotel. Pero Thomas no quería volver tan rápido y me convenció de quedarme un poco más, diciendo que amaba la noche y quería disfrutar un poco más. Acepté y nos sentamos en silencio otros 10 minutos antes de que comenzara a hablar de nuevo. Comenzó diciendo que no me debía nada y que solo necesitaba que lo escuchara. Me tensé y Thomas confesó que se había enamorado de mí. Me dijo que durante nuestro tiempo juntos en el viaje se dio cuenta de que podríamos intentar tener una relación porque estar conmigo le parecía tan natural como respirar. Dijo que entendía lo complicada que era nuestra situación, pero estaba seguro de que merecíamos ser felices. Sentía que yo tenía los mismos sentimientos por él, y por eso decidió confesarlo. No sabía qué decir. Me gustaba mucho y no podía negarlo, pero la complejidad de la situación y mi propia conciencia me carcomían por sentimientos que no podía controlar. Solo respondí que una vez que nos separáramos, esos sentimientos se desvanecerían y los olvidaríamos. Todo era solo la magia de Italia y que sería mejor no cometer ningún error. Vi cómo sus ojos se llenaban de decepción, pero simplemente estuvo de acuerdo y sugirió que volviéramos al hotel. Nuestras habitaciones estaban casi contiguas y nos despedimos en silencio. Pero esa noche no pude dormir. Alrededor de las 2 de la mañana quise tomar aire fresco y decidí ir al patio del hotel. Al mismo tiempo, Thomas tuvo la misma idea y nos encontramos en el pasillo de nuestro piso. Quise volver a mi habitación, pero él dijo, hablemos. Entendí que necesitábamos aclararlo todo, así que acepté. Ambos salimos al patio y nos sentamos. Me preguntó por qué tenía miedo de admitir mis sentimientos, y le respondí que temía ser juzgada por los demás, nuestros amigos, nuestra familia, porque yo era la mejor amiga de Amber, que sería incorrecto, principalmente en relación con ella. Entonces me preguntó si tendría miedo si fuéramos solo 2 desconocidos que se enamoraron, y me di cuenta de que no tendría miedo, que todo mi temor venía del juicio de los demás y de mi propia conciencia. Pero aún así, no éramos desconocidos, y teníamos una historia compartida que no podíamos ignorar. Solo pidió una oportunidad para estos sentimientos, y que si el destino había decidido unirnos de esta manera, ¿quiénes éramos nosotros para ir en su contra? Prometió que hasta que estuviéramos completamente seguros de nuestra relación, no se lo contaríamos a nadie. Por dentro, la vergüenza y el afecto por Thomas luchaban, pero esa noche, el afecto ganó y nos besamos. Mentiría si dijera que no me gustó. Apagué mi cerebro por solo un momento, y en ese instante, el beso pareció lo correcto y lo más necesario del mundo. Pero luego lo detuve y regresé a mi habitación, diciendo que simplemente no podía hacer esto. Al día siguiente, dijo que el trabajo lo llamaba de regreso y se fue. Pasé el resto de las vacaciones con el grupo como estaba planeado. Traté de mantenerme firme, pero unos días antes de que terminara el viaje, le conté todo a Elizabeth y a Sasha. No se sorprendieron por nuestros sentimientos y dijeron que hacíamos una gran pareja y que sería una tontería negarlo. Me dijeron que debía elegirme a mí misma y a mi felicidad porque lo merecía. Y también Thomas, después de todos estos años de sufrimiento. Mi alma y mi conciencia se sintieron algo aliviadas. Pero todo cambió cuando compartí la historia con Úrsula. Me acusó de traicionar a Amber, a sus padres, y dijo que iba a arruinarlo todo con una pasión pasajera. Esas palabras realmente me hirieron, y ahora no sé qué hacer. Mi afecto por Thomas no es pasajero, y tampoco el de él por mí. Pero no puedo negar el hecho de que muchas personas verían nuestros sentimientos como incorrectos. Incluso yo dudo si vale la pena o si debería olvidarme de todos los demás e intentar buscar mi propia felicidad. Thomas y yo no hemos hablado desde entonces. Sé que definitivamente está molesto conmigo, pero no quiero involucrarme con él hasta que esté 100% segura de mi decisión. Segunda historia. Terminé una amistad de 6 años y otra de 10 años, todo por hombres.
Así que esto trata sobre dos amigas que creí que eran muy cercanas a mí. Ahora ya no soy amiga de una y con la otra mantengo la distancia. La ex amiga número 1 en ese momento, 15 años, mujer, y yo, 16 años, mujer, éramos muy buenas amigas. Ella era como una hermana para mí. Ambas crecimos en la iglesia juntas. La mayoría de mis amistades vienen de la iglesia. Pero esta amiga era la hija del pastor de jóvenes. Hacíamos todo juntas. Siempre dormía en su casa, pasaba las fiestas con ella. Éramos como hermanas. La forma en que dejamos de ser amigas realmente me sorprendió y me dolió. Resulta que ella tenía un crush en su primo, quien es mi novio hasta el día de hoy. En ese entonces, 16 años, hombre. Vamos a llamarla Carl y a mi novio Mark. Mark y yo teníamos un crush mutuo desde sexto grado, desde muy pequeños, pero cada uno estaba enfocado en sus metas durante la secundaria y todo eso. Fue una relación de muchas idas y venidas, muchos sentimientos heridos y reconciliaciones, porque ambos éramos indecisos. Pero finalmente formalizamos la relación a los 16 años. Ella era muy cercana a él, demasiado cercana. Cuando él me hacía videollamadas, ella me quitaba el teléfono de la mano. Cuando yo sabía más cosas sobre él que ella, me decía que no le gustaba eso. Y para mí eso era un poco extraño. Incluso cuando íbamos a casa de otra amiga, Carl se pegaba demasiado a Mark en la piscina, mientras su madre me decía a mí que no podía estar cerca de él. Esto pasaba fuera de los eventos de la iglesia también. Poco a poco comenzó a alejarme y yo me preguntaba por qué. Simplemente dejó de salir conmigo, pero siempre quería estar en medio entre él y yo. Incluso en nuestra primera cita, ella estuvo presente. Pero como dije, éramos muy cercanas y de repente ya no había nada. Aún así, le encantaba tomar mi teléfono, estar en todo lo relacionado con nosotros, pero nunca quería que fuéramos solo nosotros dos. Incluso admitió abiertamente que no le gustaba que yo supiera más de él que ella, sino que ellos son primos. Así que avancemos 6 meses de ella alejándome. Estábamos jugando videojuegos todos, y ella decidió unirse esa vez. Si eres gamer, sabes lo que es el gamer rage. Estábamos jugando, y Mark y yo tuvimos una discusión estúpida y sin sentido por un juego, pero era algo que siempre hacíamos y superábamos, porque para nosotros no era serio. De repente, ella se metió en nuestra conversación, y nuestro amigo le aconsejó que no se metiera, que era algo entre Mark y yo, no entre Carl. Pero citó exactamente lo que Carl dijo después. Soy parte de su relación, así que puedo hacer lo que quiera. Yo estallé, porque ya no la veía como amiga, ya me había empujado fuera de su vida. Así que básicamente le dije que no era parte de nuestra relación, que no la veía como amiga, que nunca sería parte de eso, que él era su primo, que estaba demasiado cerca de él y que eso no estaba bien, que necesitaba alejarse, y la insulté. En ese punto terminé la amistad. ¿Y qué hizo ella? Se desconectó. Ahora puedo decir que mi novio ha madurado mucho y ahora es mucho mejor, pero en ese momento era demasiado orientado a la familia. No sabía cómo manejar la situación porque siempre le habían enseñado que la familia lo es todo, pero yo también era muy importante para él. Así que básicamente se puso del lado de ella, aunque ella estaba equivocada. Y yo también me enojé con él. Lo admito, me arrepiento, y eso casi nos separa. Le dije cosas muy hirientes. Básicamente le dije que se fuera con su prima, porque me dolía mucho. Y él era mi primer amor. Y con eso, cuando fui a la iglesia, su padre usaba la palabra de Dios para hacerme sentir culpable. Y su madre me atacó sola. Pero cuando traté de meter a mi padre, ella se echó para atrás. Así que después de eso, puse límites en mi relación. El principal, que nuestra relación es nuestra y nadie tiene derecho a meterse. Además, que si quería estar conmigo, debía entender que la familia no siempre lo es todo, y que si algún día nos casábamos, yo debía ser su prioridad, no solo su familia. Y ahora él es el mejor y más maravilloso novio del mundo. Y sí, aún veo a Carl porque es su familia. Soy cordial, muy educada y estamos superando nuestros asuntos porque ahora ella tiene su propio novio. Ahora sobre la amiga número 2. Esto fue el año pasado. Esta otra amiga era mi amiga desde hacía mucho tiempo. Se convirtió en mi mejor amiga después de que Carl y yo dejamos de serlo. Nuevamente, ella y yo éramos como hermanas. Hacíamos todo juntas. Para ser honesta, Carl, ella y yo éramos el trío inseparable. Pero fue ella quien me hizo ver cosas raras sobre Carl. Luego ella y yo nos hicimos mejores amigas y Carl salió del grupo. Otra vez, ella y yo éramos súper cercanas. Siempre hablábamos, salíamos, hacíamos todo juntas, más incluso que con Carl. Pero mi amiga no tenía suerte con los chicos. Y el año pasado, por fin conoció a uno que le mostró interés y se enamoró completamente. Como amiga, la apoyé, pero también presté atención al comportamiento del tipo, porque eso es lo que hace una amiga, especialmente siendo mi mejor amiga. Esto también venía de años de resentimiento, porque cada vez que ella tenía algo importante, yo hacía todo lo posible por ahorrar y estar ahí para ella, porque era importante para mí. Pero ella nunca hacía lo mismo por mí. El año pasado cumplimos 21 años. Todos saben que en Estados Unidos esa es la gran fiesta. Ella planeó todo para su cumpleaños, la dejé quedarse en mi casa y la pasamos genial. Le avisé con un mes de antelación sobre el mío. Solo nos llevamos un mes. Lo único que necesitaba era $20 para mi cumpleaños. Y todo lo que quería era ir a jugar bolos.
Su fiesta había sido mucho más costosa. Tal vez se pregunten, ¿y el tipo? Bueno, era un idiota. Siempre la dejaba plantada, usaba su auto, incluso se lo llevó y la dejó en el trabajo. Siempre le pedía dinero. En su fin de semana de cumpleaños fuimos a la bolera y él no apareció, y la bolera estaba a la vuelta de su casa. Como amiga, le dije que ese tipo no era bueno, en la que no la trataba bien y que no la veía feliz. Pero ella siguió con él. Entonces, llegó la semana de mi cumpleaños y ella básicamente me dijo un día antes que no podía ir porque no tenía dinero. Le di soluciones. Que no tenía que jugar, solo estar ahí conmigo, acompañarme, divertirse a mi lado, quizás alguien pagaría por mí, así que no tenía que gastar. Pero puso excusa tras excusa. Le dije, no necesitas dinero, solo me gustaría verte allí. Eres mi mejor amiga, me encantaría que estuvieras. Como dije, puse bastante dinero para su cumpleaños, pero ella no pudo guardar $20 para mí. Ese día, la bloqueé y le dije la verdad. Básicamente, le dije que cuando se trataba de su novio, lo dejaba todo por él, que apenas lo conocía, y que como su mejor amiga de más de 10 años, lo único que quería era que viniera a la bolera, y a lo mucho necesitaba $20 para toda la noche. Le dije que para su cumpleaños hice todo lo posible durante años, pero que ella nunca me dio ese mismo trato. Le dije que me sentía usada y que sentía que no era tan importante para ella como ella lo era para mí. Y dejamos de hablar. ¿Qué pasó? Terminó con él, porque descubrió que lo que yo decía era verdad. Y ahora hablamos un poco, pero no mucho, porque no creo que sea fácil volver a tener esa amistad. Aún me importa mucho. Creo que necesita encontrarse a sí misma primero, porque ni siquiera sabe quién es aún, y quiero lo mejor para ella. Pero no quiero ser parte de un largo ciclo de ¿qué hago? Quiero pasar tiempo contigo, haz esto por mí, y que cuando yo le pida algo, termine traicionada otra vez. Gracias por leer. Sé que mi vida es una locura, pero no la juzguen.